Imaginen la escena. Estamos en los últimos caóticos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich se viene abajo, todo es un sálvese quien pueda, y en medio de todo ese caos ocurre una de las historias más inverosímiles de toda la guerra, una que de verdad desafía cualquier lógica. Es que la pregunta central suena a locura, ¿verdad? Soldados estadounidenses y alemanes, enemigos mortales que llevaban años matándose, de repente luchando codo con codo. Para entender cómo demonios pudo pasar algo así, tenemos que viajar a un lugar muy concreto en los Alpes de Austria. Pues aquí lo tenemos. Este es el castillo de Eiter, una fortaleza imponente, con siglos de historia, plantada en lo alto de una colina en el Tirol. Un lugar aislado con unos muros que quitan el hipo. Vamos, el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de estallar. Pero ojo que este castillo no era una prisión cualquiera. Lo que lo hacía único y de un valor incalculable para el Reich eran sus huéspedes. Y es clave entender quiénes eran para poder comprender todo lo que pasó después. A ver, bajo el control de las SS, Eiter se había convertido en una especie de jaula de oro. Sobre el papel era un subcampo del campo de concentración de Dachau, pero en realidad estaba reservado para un tipo de prisionero muy específico, personalidades francesas de altísimo nivel. Y no hablamos de cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de dos ex primeros ministros de Francia, Daladier y Renaud, dos de sus generales más importantes, Weygand y Gamelin, e incluso una celebridad nacional como el tenista Jan Borotra. Eran, en esencia, rehenes de lujo, las últimas cartas que le quedaban a un régimen que se hundía. Y claro, con el Reich desmoronándose, el caos absoluto se apoderó de Eiter. Los guardias se largaron, dejando un vacío de poder que era, a la vez, una ventana a la libertad y una amenaza mortal. Y esto forzó la creación de la alianza más improbable de toda la guerra. El 4 de mayo, los guardias del castillo, que ya veían lo que se venía encima, simplemente huyeron. Desaparecieron. De repente, los prisioneros se encontraron libres, pero atrapados dentro de su propia prisión. La alegría, claro, duró poquísimo. Empezó a correr el rumor de que una unidad de las Waffen-SS, fanáticos que se negaban a rendirse, iba de camino con una orden muy clara: ejecutarlos a todos. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una película. Aparece en escena el mayor Joseph Gangl, un oficial de la Wehrmacht que, harto del régimen nazi, se había unido a la resistencia austríaca. Gangl decide que no puede dejar a los prisioneros tirados. ¿Y qué hace? Busca ayuda en el bando enemigo, el ejército estadounidense, representado por el capitán Jacques Lee. Y juntos, un alemán y un americano toman una decisión que va en contra de toda la lógica de la guerra. Y es que, a ver, fijaos en el desequilibrio de fuerzas. Es una auténtica locura. Por un lado, defendiendo el castillo, un puñado de soldados americanos, unos cuantos soldados alemanes, un miembro de la resistencia y los propios prisioneros franceses con las armas que pudieron encontrar. Su única baza seria, un tanque Sherman. Y en el otro lado, atacando, entre 100 y 150 soldados de las Waffen-SS, gente muy curtida y armados hasta los dientes. Y con las piezas en su sitio, llegamos al día clave, el 5 de mayo de 1945. Vamos a ver la cronología de esta defensa desesperada, cómo se desarrolló todo, prácticamente hora a hora. La batalla en sí duró apenas 12 horas, pero fue intensísima. Cada minuto contaba. Desde que amaneció hasta bien entrada la tarde, la supervivencia de todos los que estaban dentro del castillo pendió de un hilo. Vamos a repasar los momentos más críticos. Todo arranca de madrugada, sobre las 4. Un fuego intenso de ametralladora rompe el silencio. Las SS empezaron a tantear el terreno buscando un punto débil en las defensas improvisadas del castillo. Pero, contra todo pronóstico, esa extraña alianza de defensores consiguió aguantar el primer envite. Y esta imagen ayuda a entenderlo todo perfectamente. El castillo estaba completamente rodeado. Los atacantes de las SS aprovecharon los bosques y las colinas para acercar la fortaleza, disparando desde todas partes y obligando a los pocos defensores a dividirse para intentar cubrir todos los frentes. Y entonces, a eso de las 10:30 de la mañana, llega el desastre. El tanque Sherman, al que habían apodado Besotten Jenny, y que era fundamental para mantener a raya a los atacantes, fue alcanzado por un proyectil de un cañón de 88 milímetros. Un solo disparo y lo dejó fuera de combate. En ese momento, sin su arma más potente, la situación se volvió desesperada. Y aquí llega el momento más trágico de la batalla, el sacrificio del mayor Gangl. A primera hora de la tarde, mientras intentaba poner a salvo al ex primer ministro Reinaud de los disparos, un francotirador de las SS lo alcanzó. Murió en el acto. El oficial alemán que lo había empezado todo, el que formó esta alianza imposible, cayó luchando contra los suyos para salvar a sus antiguos enemigos.
Con la munición casi agotada, la moral por los suelos y la defensa a punto de romperse, había que jugársela. Jim Borotra, el tenista, que estaba en buena forma física, aprovechó una pequeña tregua en el combate, saltó el muro del castillo y se lanzó a una carrera a vida o muerte a través de las líneas enemigas para buscar ayuda. Y con esto llegamos al clímax de esta historia. Los defensores estaban al límite, sin apenas munición, aguantando como podían. El destino del castillo y de todos los que estaban dentro se decidía en los siguientes minutos. Son las 4 de la tarde. Las SS se preparan para el asalto final a la puerta principal, y entonces pasa. Se oyen sonidos de combate a lo lejos. Eran los refuerzos. El 142º Regimiento de Infantería estadounidense, guiado por Borotra, llegaba en el último segundo. Una escena totalmente de película que cambió el rumbo de la batalla cuando ya todo parecía perdido. A partir de ahí, el desenlace fue rapidísimo. Las tropas de las SS, superadas y sorprendidas, se batieron en retirada. Se capturaron a casi 100 de ellos. La defensa había funcionado. La única víctima mortal entre los defensores fue, trágicamente, el mayor Gangel. Y todo esto, que es lo más increíble, pasó apenas 2 días antes de que Alemania firmara la rendición y la guerra en Europa terminara. Vamos, no me extraña que muchos historiadores y relatos la describan así. Es que es un hecho único. Una batalla en la que soldados americanos, soldados alemanes antinazis y prisioneros políticos franceses lucharon juntos, como aliados, contra las Waffen-SS. Algo impensable. La verdad es que este episodio nos deja con una idea fascinante. Nos enseña cómo, incluso en el mayor conflicto de la historia, las líneas que separan a un amigo de un enemigo pueden volverse borrosas de las formas más inesperadas. Nos hace preguntarnos qué otras historias increíbles, qué otros actos de humanidad y alianzas impensables ocurrieron en el caos del final de la guerra, y que quizás todavía están esperando a ser contadas.